Un jefe que tuve decía, yo tomo decisiones dependiendo del ánimo con el que me levante. Eso es un jefe con J, ¿cierto? Un jefe con G es ese gestor de felicidad. Y es esa persona que está entendiendo las nuevas dinámicas en las cuales estamos empezando a convivir en la sociedad y en las organizaciones. Nosotros como sociedad estamos cambiando muchísimo y en las organizaciones mucho más. Mi nombre es Julián Higuita, actualmente soy director de la Comunidad F Medellín. En la Comunidad F tenemos un propósito superior y es empoderar personas y organizaciones para construir un mundo más humano, consciente y feliz. Empoderar personas y organizaciones para construir un mundo más humano, consciente y feliz. Y tiene que ver mucho con lo que Juan nos acaba de compartir. Porque cuando empoderamos personas y organizaciones, el mensaje que queremos dar es que nosotros no podemos ni hacer felices a nadie. Tenemos que darle las herramientas a las personas para que gestionen y desarrollen su felicidad. Igualmente lo debemos hacer en las empresas. El 85% de las personas no son plenamente felices en sus lugares de trabajo. Solamente el 15% es feliz en sus lugares de trabajo. Este estudio lo viene desarrollando Gallup desde hace más de 15 años en más de 150 países. Hace 6 años era un 87%. Solamente ha disminuido 2 puntos porcentuales. Y entonces yo me pregunto, 21 siglos después de Cristo, todavía estamos buscando la felicidad. Pasamos más del 60% del tiempo que estamos despiertos en la vida trabajando y no estamos siendo felices en los lugares de trabajo. Entonces tiene sentido que nos preguntemos en si es importante pensar en empresas felices, en lugares de trabajos felices con bienestar. Tiene total sentido. Nosotros como sociedad hemos venido en una evolución de conciencia. Veníamos muy quieticos y ahora se aceleró esa curva de crecimiento en conciencia. Hemos estado en niveles de conciencia donde esto lo vamos a caracterizar con colores, un estado de conciencia rojo, y es donde está el jefe de yo tomo decisiones dependiendo del genio con el que me levante. Totalmente autoritario, de fuerza, de mando, un eneatipo 8, descentrado, no sé si descentrado es la palabra, un eneatipo 8 grave, paila. Por allá. Viene luego entonces otro estadio de paradigma de evolución de conciencia y empezamos a hablar de conciencia naranja. Y entonces hablamos de las organizaciones donde está la innovación, la tecnología y estamos creciendo y estamos siendo disruptivos, pero hay un problema con esas organizaciones naranja. Somos una máquina. O logramos los resultados o no servimos. Somos una máquina. O logramos los resultados o no servimos. Luego llegan las organizaciones con conciencia verde. Y esto lo conectamos mucho. Los invito para que profundicen sobre el capitalismo consciente. Empezamos entonces a hablar de propósito, empezamos a hablar de familias, de unión, de tribu, a pensar en el bienestar y felicidad de las personas. Pero lo que sucede es que también hay familias disfuncionales. Y entonces ahí nos estamos quedando corticos. Y en ese estado de conciencia naranja-verde, que muchas organizaciones, el gran número de organizaciones estamos en ese lugar, hay todavía mucha jerarquía, hay mucho mando, hay mucho jefe con J. Y viene lo que va a marcar la tendencia de aquí en adelante. Para el 2025, el 75% de la fuerza laboral va a estar conformado por millennials. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 75% la prioridad de vida de la fuerza laboral va a ser felices. Los millennials, para mí esto no es un tema de generaciones, eso lo han enmarcado, digamos, desde esas generaciones como tal o esas denominaciones. Esto no es un tema de millennials. También hay personas, millennials de 40, de 50 años, que han trabajado y le han entregado toda la vida a una organización y le dicen a la familia, quiero renunciar. Me he dado cuenta que no he sido feliz en esta empresa, quiero emprender. Que se supone que eso solamente lo están haciendo los millennials. No, eso sucede en personas con altos cargos, con grandes salarios, con casa, carro, beca y están renunciando a su lugar de trabajo.
entonces no es de millennials. Pero esta generación sí tiene algo claro, y es que tienen como prioridad de vida ser felices. Entonces en el 2025 no se van a quedar en los lugares en los cuales no conecten. Lo que decía Juan, ese cuadrante que Juan nos contó estaba perfecto. Si no hay un quién, si no hay un qué, se van, no van a conectar, no van a estar ahí. Esto está creciendo a ritmos muy avanzados. Creo que ya hay muchas organizaciones en donde la fuerza laboral ha superado el 50% de población millennial. Hay unos retos en las organizaciones. Elevar los niveles de productividad, de desempeño, la capacidad innovadora, los niveles de servicio al cliente, disminuir la rotación del talento clave, disminuir el ausentismo, encontrar y contratar a personas con alta afinidad cultural. Entonces, hace 5 años, hace 5 años cuando empezamos a hablar de esto y le decíamos a un gerente, empresas felices, y decía, ¿y eso cómo se come? Como le preguntaba Martín a Juan, ¿y eso cuánto se demora? ¿Y yo cuánto gano? ¿Cuál es el retorno a la inversión? Y dar evidencia de esto hace 5 años era un poquito difícil. Apenas estamos empezando en este camino. Incluso hace 5 años nació la comunidad F, que como grupo de organizaciones comprometidas con la felicidad de sus equipos de trabajo, lo que hacemos en la comunidad F es que invitamos a empresas que de una u otra forma le han apostado a este mensaje, le han apostado a este tipo de culturas y han demostrado que sí es posible hablar de felicidad en los equipos de trabajo, que sí es posible tener empresas felices en Colombia, que cuando le invertimos y creemos en los equipos de trabajo felices, aumenta la productividad, las ventas, la innovación, disminuye el ausentismo. Ahí le hubiéramos dicho a un gerente hace 6 años, ahí hay mucha plata. Ahí hay mucha plata. El paradigma para el que vamos, y que ya hay organizaciones que viven desde la convicción, están en ese paradigma, es un paradigma que se denomina TIL. En este paradigma ya estamos abandonando las jerarquías y estamos empezando a hablar de holocracia, donde no hay jerarquías, no hay jefes con J. Entonces abandonamos una persona, yo creo que allí ven un poquito, una persona arriba y que distribuye los mandos, a empezar a hablar de equipos autogestionados. Hoy les voy a regalar y les quiero dejar 2 triadas. Y con estas 2 triadas, a partir de allí, que ustedes empiecen a cuestionarse. La primera triada habla de cómo se van a gestionar las organizaciones que se van a caracterizar porque sus equipos de trabajo, porque cuando Juan nos comparte que hay un jefe, lo que pasa y lo interesante del jefe con G, y como bien lo decía Robin Sharma, es un líder que no tiene cargo. No necesita el cargo para ser jefe. Cada uno de estas personas puede ser jefe de su mismo equipo de trabajo. Entonces la primera triada va a ser la siguiente: autogestión, plenitud y propósito evolutivo. Desde ya, empecémonos a preguntar cómo vamos a promover la autogestión en nuestras organizaciones. Cómo los equipos, una persona que en este momento no esté pensando en cómo desarrollar sus capacidades de autogestión, se va a quedar rezagado con las nuevas exigencias que vamos a tener en las organizaciones. ¿Cómo le vamos a dar las herramientas, la evolución personal y profesional que necesitan las personas para autogestionarse? Y aquí hay un elemento bastante importante, que ya se ha conversado un poquito sobre ello: los talentos. Me hacía recordar Juan ahora de las curiosidades, de las narrativas que tenemos, y en algunas presentaciones yo digo que soy administrador de negocios y abogado de profesión, ser feliz de ocupación. Cuando llegué a la comunidad F, mi exigencia para mi tarjeta personal era que dijera que mi ocupación era ser feliz. Casi que no me la ponen. Tiene que tener esa ocupación porque a eso decidí dedicarme.
Decidí abandonar el derecho, no ejercer el derecho y decidí dedicarme a ser feliz. Y entonces es un mensaje que tenemos y que nos gusta mucho: elijan ser felices como propósito de vida y todos sus propósitos se manifestarán. Y esa es mi brújula, mi propia felicidad. Y entonces en una reunión esta mañana me decían: mira, ser feliz, ¿cómo así? ¿Por qué? Y alguien también nos decía en un evento que estaba con Willy: entonces te mantienes feliz. Y yo: no, eso es muy diferente. Si usted me ve llorando, triste, deprimido, ahí estoy viviendo mi humanidad. Pero ya entonces lo que hago en mi ocupación, ser feliz, cuando esté triste, deprimido, llorando, ahí cojo las herramientas que he aprendido y gestiono esa emoción, gestiono ese momento, gestiono esa circunstancia, me autogestiono. Y entonces incluyámosle a esto inteligencia emocional, inteligencia intrapersonal y todo lo que nos estamos preparando hoy, porque para eso nos estamos preparando. Y llega un punto bien importante: plenitud. Imagínense, entonces muchas personas dicen: es que la felicidad está de moda. Y entonces hablar y prometer felicidad es muy difícil desde los sistemas de creencias. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando y ojo con esta palabra, que va a cobrar mucho sentido? Vamos a pasar de hablar de felicidad para hablar de plenitud. Entonces, ¿somos responsables de la plenitud de las personas en las empresas? Tampoco. ¿Cómo les vamos a dar las herramientas en las empresas, a las organizaciones, para que las personas con su propósito personal se alineen con el propósito de la organización? Y cuando yo tengo un propósito alineado, yo vivo en plenitud. Julián Higuita, su propósito de vida: contribuir para que trabajar y felicidad sean sinónimos en el mundo entero. Julián Higuita, ¿en dónde trabaja? Y la vida me pone a la comunidad de fe. Y es que entonces los milagros existen, yo vivo en plenitud. Propósito evolutivo. Ese es mi propósito hoy. Mi propósito mañana puede evolucionar. Incluso evolucionó. Inicialmente era contribuir para que trabajar y felicidad sean sinónimos. Y alguien me decía: Julián, pero ¿qué impacto querés tener? ¿No te gustaría que eso sucediera en el mundo entero? Y yo estaba pensando en Medellín, y yo: no, si convierto a Medellín en la capital mundial de la felicidad organizacional, perfecto. Pero no, venga, esto debe tener un impacto. Y entonces ahí le agregué: en el mundo entero. Y es como nosotros vamos evolucionando. Y esto tendrá que ver también con evolución de conciencia. Que no me voy a quedar con esta. Evolución de conciencia. 2 tipsitos que estoy trabajando. Me parece muy chévere porque también hay veces parece muy sofisticado hablar de evolución de conciencia. Para pensar en evolución de conciencia, pensemos en estar presentes y ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Estoy presente, estoy aquí, no quiero estar en ninguna otra parte en este momento. Este es el mejor momento y el mejor espacio en el que puedo estar. Es perfecto estar aquí. Mi mejor versión, ¿cómo soy mi mejor versión? Aquí, conversando con ustedes. ¿Cómo soy mi mejor versión como novio? ¿Cómo soy mi mejor versión como hijo? ¿Cómo soy mi mejor versión como integrante de una organización? Estoy presente y cómo cada vez soy mi mejor versión. Ahí elevamos nuestros niveles de conciencia. Y viene la segunda triada, que esto tiene que ver con lo que les anticipaba Juan de el Lean Happiness. Y conectaba mucho cuando Juan nos contaba la historia de que Martín metía la mano en el agua. Y la segunda triada empieza con sentir. Willy es un maestro y pídale en el contacto a Willy para que nos diga cómo eliminamos la razón para que empecemos a conectar con la intuición. Si alguien no sabe cómo manejar eso y aprovechar las neuronas del corazón, les presento a Willy. Willy nos ayuda con eso. ¿Cómo vamos a empezar a sentir, a conectar y a darle valor, a darle su justo lugar a lo que sentimos, a nuestra intuición? Eso mismo sucede en las organizaciones. Desde que nosotros entramos a un espacio, uy, aquí la energía está pesada. O cuando ustedes entran ahora, uy, qué chévere esta energía. Sentimos, qué bacano, me quiero quedar. Se siente y uno piensa que eso es algo, no, hay mucha profundidad. ¿Cómo vamos a sentir las organizaciones? Y cómo esto tiene que ver también con significado. ¿Cuál es el significado? El qué del que nos hablaba Juan. ¿Por qué tiene significado para nosotros hacer lo que hacemos? ¿Por qué va a tener significado para nosotros levantarnos
o pensando en los integrantes de la organización, porque va a tener significado que ellos se levanten y hagamos equipo, que hagamos parte de este equipo. Percibir, yo siento, y a partir de allí percibo qué está sucediendo. Nos contaban en el seminario del año pasado de jefes, Camilo Bacedur, gestor de felicidad de la organización En Medio, y Camilo nos decía, uno tiene que estar oreja, uno tiene que estar ojo, uno tiene que estar pendiente en las actividades, en sentir y percibir. ¿Para qué? Para tener aprendizaje. No siempre está aprendiendo, testeando, evolucionando, qué funciona, qué no funciona, y a partir de allí responder. No reaccionar. Y cuando tenemos y juntamos estas dos triadas, hay organizaciones que trabajan a partir del amor y no desde el miedo. Como bien lo decía Juan al final. Espero que estas dos triadas, estas 6 palabras, les queden en su cabeza y empiecen a cuestionarse cómo lo vinculan en su vida personal. Que primero se sienta en su cuerpo, que primero se sienta sus experiencias y para que a partir de allí empecemos a transformar vidas de vigilantes en organizaciones, en edificios, en estos lugares, en estos espacios, y empezamos a generarle significado y sentido a todo nuestro entorno. Muchas gracias.